Bienvenidos. Estamos iniciando este ciclo de salud activa junto con la Secretaría de Salud, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Red Suroccidente. Este programa de hoy está manejando el tema de las recomendaciones navideñas en salud y el manejo de los alimentos seguros y el uso de la pólvora. Tenemos invitados al doctor Felipe Escobar, ingeniero ambiental, y a la doctora Andrea Milena. Yo voy leyendo porque no me sé bien los nombres completos. La doctora Andrea Milena Acosta, nutricionista, dietista y referente de seguridad ambiental nutricional de la SUROP de Occidente. Tenemos varios temas que desarrollar. Le damos el saludo a la doctora Andrea. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un gusto para mí acompañarlos en este espacio, muy amables. Bueno, y doctor Felipe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes para todos y todas. Muy bien, muchas gracias. También es un gusto para mí estar en este espacio. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar con varios temas, vamos a ir a una pausita. Este programa se puede ver por santel.info y por www.santelradio. También se va a manejar en redes sociales, por YouTube y por Facebook Live. Entonces, daremos el link, lo distribuiremos en diferentes redes, lo mismo que por WhatsApp, para que todos tengan acceso en todo este sector en el que se ve el programa y lo puedan ver. Vamos a ir a una pausa y regresamos en unos segundos para ya abordar el tema que hemos planteado el día de hoy. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, ya tenemos varias preguntas para hacerle a los profesionales que se encuentran este día aquí de la Secretaría de Salud. Y la primera sería para el doctor Felipe. ¿Cuál es el abordaje de la subred integrada de servicios de salud de la Red Suroccidente en el territorio con relación al tema de alimentación, alimentos y bebidas y manejo de sustancias químicas, doctor Felipe? Sí, señor. Bueno, digamos que entonces en principio, como usted bien sabe, la Subred Suroccidente, dentro de su marco de acción y dentro de sus acciones operativas, tiene un componente fuerte de inspección, vigilancia y control. Este marco de la inspección, vigilancia y control, dentro de sus ejes de trabajo, a su vez, incluye el tema de alimentos sanos. Entonces, continuamente nosotros desde la red estamos haciendo un acompañamiento oportuno y estamos haciendo diferentes acciones que permitan asegurar las condiciones y la calidad de los alimentos que se consumen por parte, pues, de los habitantes de las localidades de la subred y de todas las personas que, pues, también transitan en ella. Adicionalmente, tenemos un segundo componente que está enmarcado hacia el acompañamiento del marco nutricional, que se da desde los diferentes espacios de vida y se da desde la referencia de seguridad y la referencia que representa mi compañera Andrea Costa, que acá nos acompaña. Bueno, ok.
Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los tips que debemos tener en cuenta cuando se compran alimentos y bebidas alcohólicas en esta época de fin de año? ¿Cuáles son las características y los cuidados que debemos tener que ustedes nos pueden recomendar, doctor Felipe? Claro que sí. Digamos que tenemos como una lista muy específica, pero la madre de todas las recomendaciones es ir a los lugares de confianza. Digamos que nosotros históricamente adquirimos los productos que consumimos en nuestro hogar normalmente donde un vecino que conocemos hace bastante tiempo, donde el señor de la tienda, donde la señora de la tienda, que pues son personas con los que llevamos, digamos, generando esta articulación de comprar y vender desde hace muchos años. Esa es la primera recomendación. La segunda, pues, es siempre verificar la calidad organoléctrica del alimento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que se verifique el aspecto visual, la forma en que huele, si tiene, digamos, alguna sustancia que no, digamos que no debe ser normal dentro del alimento que se va a comprar en ese momento, o si tiene un aspecto visual de pronto un poco distinto al que usualmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Debemos verificar pues las condiciones del embalaje, es decir, que el embalaje no debe estar roto, no debe tener ningún tipo de ruptura, no debe tener ningún tipo de sutura o de pronto de reparación hechiza, de pronto con una cinta pegada, Bueno, con un plástico, etcétera. Adicionalmente debemos entonces... Siga. Adicionalmente debemos verificar pues la fecha de vencimiento y debemos en ese mismo sentido asegurarnos de que el alimento esté cumpliendo con la cadena de frío. No sé, entonces, Andrea, ¿qué más quieras comentar, por favor? Perdón, yo le doy el paso a Andrea. Sí, ya le iba Claro a que preguntarle sí, a ella, por favor. compañe. Déjeme que yo le pregunte a ella, le agradezco mucho. Doctora Andrea, sobre estos tips que está planteando don Felipe, ¿cuáles serían sus recomendaciones desde el punto de vista nutricional y dietético y lo que nos podría afectar, doctora Andrea? Muchas gracias. Claro que sí, bueno. Adicionalmente a lo que nos menciona Felipe, es importante pues por esta época también recordar que el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras, pues también es muy importante, ¿sí? Si bien digamos a veces la alimentación por estas fechas tiende a cambiar un poquito, lo importante es que lo que consumamos esté fresco, que tengamos las medidas adecuadas para la preparación, si es que pues se hace desde los hogares, y si se compra, pues reiterar, digamos, eso que menciona Felipe, de comprar en los lugares de confianza, en donde nosotros sepamos que utilizan buenas materias primas, en donde sepamos que tienen buenas prácticas de higiene, en donde sepamos que tienen unas buenas prácticas de cocción de estos alimentos. Desde la parte nutricional, como les digo, reiterarles que es una época en la que se pueden seguir consumiendo frutas y verduras frescas. Ok. Ahí le hago yo una pregunta que usted me ha planteado y que se la debo hacer a usted, y es ¿con qué tipos de alimentos debemos tener cuidado en la compra de esta época de fin de año y de Navidad? ¿Qué de cuidados debemos tener y qué tipos de alimentos son los que se deben tener cuidado, doctora Andrea? Sí, mira, bueno, digamos que por estas épocas decembrinas, de fin de año, de festividad, generalmente en las familias colombianas, en las familias bogotanas, se busca tener una cena navideña diferente a lo tradicional, ¿cierto? Principalmente en estas épocas aumenta la compra y el consumo de productos como los jamones, los perniles, este tipo de carnes frías que requieren una refrigeración, unos procesos
una cadena de frío, que era lo que mencionaba nuestro compañero Felipe. ¿Qué significa que tengan una cadena de frío? Es que desde su producción, ya cuando una vez se producen, van a ir a refrigeración o a congelación, dependiendo del tiempo que el fabricador o que el fabricante tenga dispuesto para la venta del producto. Entonces, primero, pues este tipo de productos, como lo son carnes frías o cárnicos, siempre van a estar transportados en vehículos que van a mantener una temperatura. Y en los lugares en los que se vende también deben conservar una temperatura. Pero el punto clave o el punto en el que nosotros como consumidores debemos ser más conscientes es al momento de la compra. Si yo voy a comprar un jamón, si voy a comprar un pernil, pues debo garantizar que el tiempo que pase entre el lugar de la compra y mi refrigerador, pues no sea muy largo, no sea más de una hora. ¿Por qué? Porque el alimento o el producto se puede comenzar a deteriorar. Entonces, es muy importante y sobre todo, digamos, este tipo de productos son los que más incidencia o los que más se relacionan con intoxicaciones alimentarias por estas épocas. Entonces es para tener sobre todo cuidado con estos productos cárnicos que requieren cadenas de frío. Ok, la misma pregunta para el ingeniero ambiental Felipe. ¿Qué nos puede aportar usted con este tema de qué alimentos se deben comprar y que tener cuidado y sobre la cadena de frío, ingeniero Felipe? Sí, pues digamos que debemos también tener una particular atención a los alimentos que adquiramos sobre el espacio público, digamos en puestos que están expuestos sobre, digamos, vías que no tienen o que tienen una alta frecuencia vehicular, que generan, digamos, un aporte importante de material particulado, porque, digamos, pues estos alimentos pueden contaminarse y pues a su vez transfieren esta carga contaminante al cuerpo del consumidor y eso genera, digamos, futuras enfermedades. Muchas veces yo reitero el tema de la confianza porque muchas veces nosotros adquirimos X o Y producto y no verificamos o no tenemos la constancia de la cadena de frío. Entonces, en ese mismo sentido, es importante realmente adquirir cualquier grupo alimenticio en las zonas de confianza. Es importante como tener esas dos recomendaciones adicionales, pues porque ya Andrea muy acertadamente mencionó como estos alimentos específicos, pero sí es importante que lo tengan presente porque son factores de riesgo para nuestra salud. Bueno, para doña Andrea otra vez viene, y usted como nutricionista y dietista, con toda esa experiencia que tiene, ¿qué nos puede aportar sobre los tips que debemos tener en cuenta en la manipulación de alimentos y bebidas luego, perdón, otra vez vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuáles son los tips de la manipulación de alimentos y bebidas después luego de comprarlos? Doña Andrea. Bueno, digamos que en relación con las prácticas de manipulación de los alimentos, es supremamente importante tener en cuenta varios momentos. El primero de ellos, al momento de la compra. Entonces, si bien, digamos, siempre se debe tener una adecuada manipulación, en estos tiempos que el COVID-19 todavía pues está presente a uno de nosotros, debemos reforzar las medidas de frente a la compra. Lo primero, hacer una lista de los alimentos o de las cosas que vamos a comprar para, digamos, como se dice coloquialmente, a la fija, al lugar en donde vamos a comprar, valga la redundancia. Esto con que fin, uno, más, dos, disminuir los tiempos de exposición en la compra, tres,
no manipular todos los alimentos. A veces las personas tienen la mala práctica de que cogen el a ver si está maduro, cogen la manzana a ver cómo está, o sea, están mirando y están tocando los diferentes alimentos. Entonces, si yo sé que voy a comprar guayabas, pues tengo que coger o manipular otras frutas, ¿sí? Entonces, para eso los momentos de las compras. Una buena práctica al momento de la compra es tener gel antibacterial para antes de seleccionar los alimentos, aplicarme gel, secar mis alimentos. Luego del momento en que pago mi compra, aplico gel y esto lo llevo a la casa. La manipulación de los alimentos en la casa, como debe ser. Entonces, aquellos que tienen una cadena de frío, es decir, que cuando nosotros lo compramos en un refrigerador, pues lo primero que debemos es desinfectar, porque es un paquete. Podemos desinfectar con agua, hipoclorito de sodio y un trapo, simplemente el plástico, debemos empacar más en el refrigerador, y otros alimentos, las frutas que son frescas, se deben desinfectar con esta solución de hipoclorito. Recordarles que por 1 litro de agua no es más que necesario solo 1 centímetro de hipoclorito. ¿Listo? No necesita uno mucho hipoclorito para desinfectar frutas y verduras. De igual forma, si vamos a almacenar los productos, como lo son paquetes de arroz, de pasta, o sea, cosas que vienen en plástico, podemos igual la solución de agua con hipoclorito y un trapito húmedo para desinfectar, y luego un trapo seco para almacenar y que se conserven sin humedad. Entonces es muy importante siempre desinfectar nuestros alimentos cuando llegamos al hogar. El lavado de manos pues es fundamental en toda la etapa, desde la compra hasta llegamos a la casa, una vez vamos a preparar el producto, una vez ya tenemos el producto preparado, o sea, casi siempre debemos estar en un constante lavado de manos. Cuando de pronto vamos a manipular pollo primero y después voy a cortar la verdura, en ese momento debo lavarme las manos. Cada vez que cambio de alimento a la preparación, debo estar en un constante lavado de manos. ¿Esto qué va a hacer? Va a disminuir la probabilidad de generar algo que se llama la contaminación cruzada. Entonces, básicamente, el tema del lavado de manos, planificar la compra, lavar y desinfectar los alimentos, los productos o los empaques que se puedan lavar y desinfectar. ¿Qué pasa, digamos, con carnes, pollos, pescados? Pues este tipo de alimentos no se desinfecta, simplemente tienen que mantener la cadena de frío y tener una muy buena cocción. ¿Listo? Igual, otro tip importante en la manipulación de los alimentos es no combinar alimentos crudos y cocidos, que si yo voy a picar la verdura y después voy a picar el pollo, la carne, lavar la tabla y el cuchillo, cada vez que vamos a cambiar de alimento. Todo eso, reitero, es para evitar un tema de contaminación cruzada. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Lo mismo pregunta al ingeniero Felipe. Sobre este tema, ¿cuáles son los tips de la manipulación de alimentos y las bebidas luego de comprarlos? ¿Usted qué nos puede aportar, ingeniero? Pues digamos que lo primero es seguir muy al pie de la letra lo que nos comenta acertadamente Andrea. Digamos que desde los diferentes momentos en los que uno manipula el alimento debe tener en cuenta pues medidas muy específicas. Sin embargo, yo quiero aprovechar la oportunidad para complementar un poco sobre la diferenciación de los conceptos de limpieza y desinfección, porque pues esto es muy clave a la hora no solamente en sí
de manipular el alimento, sino también las superficies en donde se manipulan los alimentos. Ok. Digamos que la limpieza se puede hacer a través de los productos comúnmente conocidos como el jabón que pues usted evidencia de pronto en el centro comercial, en el supermercado, etcétera, y se puede hacer con una mezcla de agua. Estamos hablando de superficies, no aclaramos, ¿no? Se puede hacer con una mezcla de agua sin ningún problema, y posterior a hacer ese proceso de limpieza, si se realiza una desinfección, pues con alguna sustancia desinfectante como muy conocida, por ejemplo en el mercado está el Clorox, o cualquiera de las otras sustancias que pues usted prefiera usar. Lo importante es que usted no mezcle dos sustancias desinfectantes, primero porque genera que el principio activo de cada sustancia se anule, y en principio pues no estaría generando ninguna desinfección de la superficie, y segundo, a su vez puede generar una mayor generación de vapores químicos que pues pueden generar una intoxicación como resultado del proceso de limpieza. Esto es muy importante porque pues la cocina, el comedor, etcétera, las áreas que usted utiliza para manipular los alimentos pues las debe tener al día en estos aspectos, para así no generar una contaminación cruzada desde las superficies hacia los alimentos que usted pues espera manipular para su alimentación. Gracias, ingeniero. Vamos a ir a una pausa y seguimos con la siguiente pregunta en un momento. ¿Cómo se puede generar una intoxicación de alimentos? Esa pregunta va dirigida a don Felipe. Entonces, ya regresamos, y a doña Andrea también. Ya regresamos de la pausa y abordamos ese tema de las intoxicaciones. Muchas gracias y ya volvemos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, volvimos al estudio. Entonces, doctora Andrea, quería preguntarle cómo se puede generar una intoxicación de alimentos, por qué se genera, cómo sería ese tema, y se prepara después Felipe para que nos complemente el tema. Entonces yo le pregunto a la nutricionista ese tema de las intoxicaciones, que en este momento y en esta época es tan delicado. Entonces, ayúdenos por favor y sáquenos de esa duda, nutricionista. Claro que sí, señor. Bueno, digamos que partimos que una intoxicación por alimentos puede presentarse por unas causas principales más que por otras. ¿Cuál sería esa causa principal? Una inadecuada manipulación del alimento, sea bien desde el proceso de compra, o sea bien desde el proceso de producción o cocción del alimento o de una preparación. ¿Qué pasa? Los alimentos tienen las características apropiadas para el crecimiento microbiano y bacteriano. Tienen una parte húmeda, tienen algunos nutrientes, digamos que como están altos a temperatura ambiente, entonces la temperatura es óptima, y cuando un alimento se contamina, se puede contaminar por diferentes
agentes que llamamos microorganismos. En este caso, las intoxicaciones pueden ser microorganismos patógenos, o sea, que van a generar daños graves al ser humano, o microorganismos que no sean patógenos. ¿Qué sucede? Entonces, el alimento en algún momento de la cadena se contamina. Al contaminarse, nosotros pues no lo percibimos, ¿sí? Y consumimos el alimento. Al consumir el alimento, lo que va a pasar es que a nivel de nuestro sistema digestivo, esas bacterias, esos microorganismos patógenos van a comenzar a generar alteraciones en nuestro sistema. Entonces, ¿qué síntomas va a tener la persona? Entonces, la persona puede tener vómito, diarrea, fiebre, malestar, ¿cierto? Dolor a nivel abdominal. Y esto es porque estos microorganismos generan esas afecciones. ¿Qué pasa cuando un microorganismo es patógeno? Cuando ese microorganismo es patógeno, puede comenzar a generar unas toxinas que van a afectar el funcionamiento. Por eso digamos que cuando estamos frente a una intoxicación para que se dé un manejo de intoxicación. ¿Cómo sabemos que nos intoxicamos? A través de cambios, ¿sí? Nosotros no podemos decir, bueno, nosotros decimos que nos pudo haber ido mal. No, fue el arroz con pollo que me comí. No, eso fue el tamal que compré. No, eso fue... Y uno le echa la culpa al alimento, pero no sabe todos los organismos, porque son muchísimos, cuál nos afecta. Entonces siempre vamos a ver que un estudio, un alimento diga cuál es el microorganismo que nos afectó y digamos que la posible tratamiento a una intoxicación alimentaria. Yo creo que es que se te oye bastante cortado. Sí. Se te oye bastante sí. Cortado. Yo le preguntaría al ingeniero Felipe sobre este mismo tema, mientras usted arregla un poquito el internet, a ver si nos ubicamos un poquito mejor. Ingeniero, ¿cuáles serían sus recomendaciones sobre este tema? Lo que tenga que ver con las intoxicaciones. Listo, sí señor. Pues mira, en principio, efectivamente, como se mencionó previamente, digamos que la causa de la intoxicación obedece a una contaminación en algún momento de la cadena de manipulación del alimento. Digamos que en este sentido estas causas las podemos dividir como en dos. Las primeras, que son las asociadas, digamos, a la persona que transforma el producto, a la persona que lo vende, porque digamos cuando una persona vende, digamos, una carne que no tenga unas condiciones sanitarias óptimas, que digamos que ya haya pasado su tiempo, digamos, de registro sanitario, cuando haya pasado, digamos, sus condiciones de asepsia, etcétera, y vende este producto, pues va a generar potencialmente una afectación en la salud del comprador. Y por el otro lado, pues tenemos al comprador que pues muchas veces ignora muchos aspectos de su entorno que generan, digamos, una contaminación del alimento. Un ejemplo de esto es cuando nosotros subimos en Transmilenio, nosotros tomamos pues los tubos, las sillas, las puertas, etcétera, y durante todo este proceso estamos entonces generando una carga microbiológica en nuestras manos. Y cuando llegamos a nuestra casa, en muchas ocasiones nos saltamos el paso de lavarnos las manos y vamos directamente a pelar la papa, a sazonar la carne, a cortar la cebolla, a hacer el jugo, etcétera. Entonces, esto genera que los alimentos pues se contaminen con esa carga contaminante que venía del Transmilenio. Otros aspectos como por ejemplo la manipulación del dinero, la manipulación del mismo celular. Hay algunos estudios que sugieren que el celular tiene una carga microbiológica mucho más alta que incluso la que encontramos en el baño.
También podemos identificar aspectos, por ejemplo, cuando tocamos las barandas de las rejas, de los conjuntos, etcétera. Incluso muchas veces cuando acariciamos a un animal de compañía que previamente, por ejemplo, estuvo, no sé, revolcándose en el pasto o en el suelo, etcétera. Siempre debemos entonces promover ese lavado de manos antes de manipular los alimentos, porque pues en este aspecto, digamos que el consumidor sería el responsable. Entonces, estas dos líneas son fundamentales para prevenir esas intoxicaciones. Bien, chévere. Entonces, el lavado de manos es fundamental todo el tiempo, que eso lo hemos visto en estas campañas con esta pandemia, no solo para la pandemia, sino para toda la vida. Se debe uno estar continuamente lavando las manos para no intoxicarse con o no adquirir microorganismos, como decía la doctora Andrea. A quien yo vuelvo y le pregunto para que nos termine de redondear lo que estaba diciendo sobre este tema, doctora Andrea. Sí, señor. Mira, lo que quería, digamos, como resaltar finalmente es que también podemos tener intoxicaciones alimentarias ligadas a un tema químico. Entonces, dos ejemplos de pronto de esta intoxicación química a través de los alimentos. Una es la inadecuada desinfección de los alimentos. Entonces, si ustedes bien recuerdan, en una pregunta anterior yo les decía que uno de los tips es desinfectar los alimentos diluyendo en 1 litro de agua 1 centímetro de hipoclorito. Cuando las personas hacen este ejercicio al ojímetro, ¿sí? Yo le echo el chorrito de hipoclorito, eso es poquito, pues puede que muchas veces estemos dando más concentración o más centímetros de ese hipoclorito de lo que necesita el alimento para reducir su carga bacteriana. En este caso, ¿qué va a pasar? Que si uno no enjuaga bien el alimento, puede que consuma una parte de ese químico y resulte afectando, ¿sí? O generando una intoxicación química por una inadecuada manipulación de ese químico. Lo mismo pasa si, digamos, nosotros desinfectamos mal las superficies o los elementos, los utensilios en donde preparamos los alimentos, porque allí puede haber un tema de bioacumulación de esos residuos químicos que si también no tenemos la precaución de enjuagar bien, pues vamos a terminar ingiriéndolos y eso también nos puede causar ciertas molestias y dificultades a nivel de nuestro organismo. Más allá, digamos, también de esas intoxicaciones químicas, incluso algunos pueden presentar quemaduras a nivel de esófago cuando las concentraciones son muy grandes. Entonces la recomendación es que si vamos a hacer la desinfección, pues compremos una jeringuita y midamos el centímetro por el litro de agua para no incurrir en una intoxicación química y no en una intoxicación microbiológica. Entonces ese era, digamos, que lo relacionado con la parte química de la manipulación y la ingesta de los alimentos. Gracias, doctora Andrea. De verdad que lo que ustedes nos han enseñado en este tema, de verdad bastante importante. El lavado de aguas, tener cuidado con el hipoclorito, no echar lo que uno calcula, sino echar la medida exacta, tener cuidado en la limpieza de las superficies. De verdad, bien, muchas gracias, porque la verdad, no solo para esta época de diciembre, sino yo creo que para todo el tiempo que manipulamos alimentos debemos ser muy cuidadosos y hemos visto lo que ustedes nos han enseñado en este tan importante tema. Bueno, doctor Felipe, ingeniero, ¿cuáles son las rutas de atención de personal que presentan intoxicación por alimentos, las rutas de reporte del IBC? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo nos lo puede explicar usted, que no lo tocó al principio, pero ahora sí extendamos el tema de la inspección, la vigilancia y el control para que se prevean todas estas cosas? Listo. Sí, señor. Entonces, como les mencionaba inicialmente, dentro de los diferentes equipos de trabajo de la subred, tenemos uno denominado vigilancia sanitaria, el cual se encarga de realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en diferentes líneas de trabajo, entre las que destacan pues el tema de saneamiento básico, el tema de medicamentos seguros, el tema de eventos transmisibles de origen zoonótico
y por supuesto pues el tema de alimentos sanos. Este cobra particular relevancia porque pues, es uno de los aspectos que genera mayor afectación a la salud humana y salud animal en nuestro planeta. Nosotros como subred nos encargamos de verificar las condiciones sanitarias de estos establecimientos, hacemos un seguimiento a los mismos y verificamos si realmente están cumpliendo con los requerimientos normativos, todo en el marco pues, de que cumplan con las condiciones sanitarias para poder generar pues, su proceso o su actividad comercial. ¿Qué pasa entonces? Muchas veces en muchas localidades del distrito se evidencian establecimientos que incluso no tienen un concepto sanitario y generan pues acciones relacionadas a la manipulación de alimentos. ¿Qué debe hacer entonces él o la ciudadana en el caso de que identifique un lugar como estos? Debe reportarlo a través de la línea 123 para que la respectiva subred, bien sea la subred suroccidente, la subred norte, centro oriente o sur, haga la visita de seguimiento específica. De igual forma, también puede ir hacia la plataforma del sistema distrital de quejas, en donde pues simplemente es una plataforma muy amigable, muy sencilla de manejar, tal cual usted pone en Google, en el buscador de Google, sistema distrital de quejas y le sale directamente el link. Usted puede poner una queja como anónimo en donde pues denuncia la existencia de un establecimiento comercial que está generando este tipo de acciones. Tengan en cuenta que es vital contar con el aporte comunitario, con la denuncia sobre estos temas, porque realmente entre nosotros tengamos mayor cobertura, mayor conocimiento de estos establecimientos, vamos a poder seguir trabajando de una forma más continua y una forma más operativa para la intervención y el mejoramiento de los hábitos de vida de la comunidad. Bien interesante el tema y le agradecemos mucho. Vamos a una pausa y terminamos con el tema de la pólvora. Porque qué medidas debemos tener presentes para el uso de la pólvora es el tema final. Vamos a la pausa y regresamos y lo abordamos. Muchas gracias y ya volvemos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos al estudio y pues alerto a mis invitados para que podamos hablar del manejo de la pólvora. Realmente el uso de la pólvora hace muchos años era de una manera indiscriminada y la cantidad de personas que iban a los hospitales era bastante alta. Pero aún así, después de pasado todo este tiempo, todavía siguen habiendo personas niños, jóvenes y adultos que pierden sus manos, se han quemado y hasta han perdido la vida con estos elementos. Y ahí viene este tema. Yo quisiera preguntarles a ustedes, doctora Andrea, sobre esta manipulación de la pólvora y lo mismo al ingeniero Felipe, sobre este tema del manejo de la pólvora. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las normas que desde la Subred Occidente y desde la Secretaría de Salud nos dan a la comunidad y a la ciudadanía para que tengamos cuidado en este manejo y quiénes son los únicos que pueden manejar y manipular la pólvora en Bogotá? Muchas gracias. Entonces, doctor Felipe. Sí, señor. Entonces,
básicamente la invitación que nosotros hacemos, no solamente desde el sector salud, sino desde todos los distintos sectores que conforman el distrito, es al no uso de la pólvora. Como usted bien lo menciona, la pólvora se convierte en un factor de riesgo. Se convierte en un factor de riesgo para cualquier ciclo de vida, para cualquier persona, independientemente, digamos que la pólvora no segrega nada. Entonces puede afectar a cualquier persona por igual, incluso puede generar quemaduras de tan alto nivel que generen mortalidades. Entonces la invitación de hoy es que realmente no usemos la pólvora bajo ninguna medida. Si nosotros queremos disfrutar de un show pirotécnico, digamos que articulémonos o acojámonos a los shows que están haciendo los profesionales que están en este campo y que son los shows que ofrecen incluso nosotros mismos como distrito. Digamos que en ese sentido ellos serían los únicos que están autorizados para poder hacer la manipulación de la pólvora sin ningún sin generar ningún riesgo. Entonces pues nosotros realmente debemos mantenernos apartados de este tema. Tengamos en cuenta que incluso los juegos pirotécnicos, la pólvora, genera una afectación sobre la fauna, especialmente sobre los animales de compañía. Entonces pues es una invitación a que también los cuidemos muchos realmente a que los cuidemos mucho a ellos y que no pongamos en riesgo, digamos, su salud tampoco de ninguna manera. Entonces, en conclusión, no usemos la pólvora, por favor. Definitivamente. O los que la usan son los especialistas en eso, que se les paga y ellos la manejan y la utilizan, pero ya son entidades y empresas dedicadas a ese tema. ¿Sería así, ingeniero? Sí, señor. Ya son personas que están especializadas en el manejo de la pólvora, que ya cuentan, pues, digamos, con la experiencia y que pues desarrollan esto de una forma segura y con profesional altamente calificado. Bueno, gracias. No sé si la doctora Andrea nos aporta algún tema de esta área. ¿Usted qué opina o si tiene alguna cosa que decirnos para cerrar ya el programa? Claro que sí, mira, digamos que la postura desde cualquier miembro de salud, incluso como lo menciona Felipe, desde cualquier entidad del distrito, es la no promoción, el no uso de la pólvora, ¿sí? Simplemente para tener unas fiestas felices, ser responsables con nuestra salud, con nuestro cuidado, pero también con el de las personas que están a nuestro alrededor. El vecino, sí puede que de pronto yo no tenga animales de compañía, pero mi vecino o alguien cercano a mí sí los tenga y genere esas afectaciones por mi uso irresponsable. Entonces es la invitación a divertirnos o pasar, digamos, estas fechas de una forma diferente, digamos que es una transformación cultural, que la idea es que se dé poco a poco, pero que lleguemos a ese realmente no uso de la pólvora para estar bien, listo, para no generar quemaduras ni generar ninguna otra repercusión, tanto al ser humano como a los animales que nos mencionaba el compañero Felipe. Entonces apoyamos totalmente esta campaña de cero pólvora en Bogotá. Bueno, yo agradezco a la doctora Andrea Milena Acosta, nutricionista de la red Suroccidente, lo mismo al ingeniero ambiental Felipe Escobar por haber estado en este programa tan importante para la comunidad y en la época en que estamos tan importante para la manipulación de sus alimentos, para el uso de la pólvora, para todo lo que debemos prever en estos momentos, y le agradecemos a ustedes que han dedicado este tiempo. Y pues para Santel es un orgullo haberlos tenido acá. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir con estos temas tan importantes de acuerdo a cada época del año que se van desarrollando y con sus aportes profesionales que ustedes nos dan. Muchas gracias. Hasta luego, Felipe. Muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Bueno, gracias, hasta luego. Nos vemos. Muchísimas gracias a los televidentes, muy amables.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.